La verdad. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este estudio de Romanos en los versículos 24 y 25. Ya hace 8 días, pues, por obvias razones, ya saben que dimos el 22 y el 23. Entramos en el 24 y el 25 que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén y amén. El versículo 24 en la TLA dice: pero Él los ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. En la PDT dice: Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Amén y amén. Las palabras clave de este versículo son: gratuitamente. 1432 es el código, del griego doream, y habla de gratificación, don, de balde, sin causa, gracia. Otra palabra, gracia, código 5485 del griego charis, y habla de especialmente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo gratitud. También habla de merecer aprobación, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. También con respecto a la gracia que Dios ejerce para con nosotros, la benevolencia inmerecida que Él exhibe al salvarnos del pecado. Hechos 20:24, Romanos 3:24, Romanos 5:2, 1 Corintios 15:10, 2 Corintios 1:12, 2 Corintios 9:14, 12:9, Gálatas 1:15, Efesios 1:6, Hebreos 2:9, 1 Pedro 4:10. Otra palabra, redención, código 629 del griego apolútrosis, y habla de rescate total, es decir, librarse, o específicamente la salvación cristiana. Habla de liberación, redención. Es un sustantivo de apolutroo, que habla de poner libre por el pago de un rescate. Y también habla de liberación en razón del pago de un rescate, utilizado con referencia a la liberación del poder y las consecuencias del pecado que Cristo tomó sobre sí al entregar su vida en rescate. Y entre paréntesis dice lutrón, código 3083, por todos los que creen. Y tiene estos versículos: Romanos 3:24, 1 Corintios 1:30, Efesios 1 versículos 7 y 14, Colosenses 1:14, Hebreos 9:15, Mateo 20:28, Hechos 20:28. Bueno, entonces esas serían las palabras claves de Romanos 3:24. Ahora vamos a ver unos comentarios. El primero de la Biblia de las Américas de Estudio 2000. Dice: justificados, la palabra griega dikaioo, y habla o es traducida aquí como justificados. Dice que ocurre 15 veces en Romanos y 25 veces en el resto del Nuevo Testamento, la palabra justificados. Justificar es un término legal que significa que el acusado es absuelto de los cargos o legalmente declarado justo. Pablo usa esta palabra para explicar el acto de la justificación de Dios, en la cual Él cancela la culpa humana por medio de la muerte expiatoria y redentora de Cristo. Romanos 1:17, Romanos 4 del 5 al 8, Romanos 5 versículos 1 y 11, 2 Corintios 5:21, Colosenses 2 del 13 al 14. Punto seguido. Esta justificación se obtiene solo por la fe en Cristo, asegura la reconciliación con Dios,
Romanos 5, versículos 10 y 11. Logra la liberación de la pena y del poder del pecado. Romanos 6, del 17 al 18 y el 23. Romanos 8, del 1 al 4. Hechos 13, del 38 al 39. Y garantiza la vida eterna. Romanos 5, versículos 9 y 21. Romanos 6, 23. Dice después: gratuitamente por su gracia. La justificación es un regalo de Dios, la cual no es merecida ni se puede obtener por esfuerzos personales, porque se logra solo por fe en la obra expiatoria de Cristo. Esto está en el versículo 20 de Romanos 3. La gracia manifiesta el amor de Dios en la obra redentora de Cristo, Romanos 5:8, por medio de la cual Dios justifica al que cree en Cristo Jesús, Romanos 3:26. La justificación por la cual se obtiene la salvación solo es por gracia, no por obras, y se recibe solo por fe. Romanos 3:28, Romanos 11:6, Efesios 2, del 8 al 9. Luego habla de redención. La palabra redención significa recuperar algo o alguien por medio de un rescate. Describe el precio que Cristo pagó con su muerte para ofrecernos libertad de la esclavitud del pecado. Efesios 1:7, Colosenses 1:14. Comentario bastante largo, pero bueno, de la Biblia de las Américas. Ahora la Biblia plenitud. Justificados significa ser declarados justos ante Dios. Redención. Una liberación asegurada por el pago de un rescate. Liberación. Dejar en libertad. La palabra en el griego secular describía a un conquistador soltando a los prisioneros, un amo redimiendo a un esclavo. En el Nuevo Testamento la palabra designa la liberación del mal y de la condenación del pecado por medio de Cristo. El precio que se pagó para la compra de esa liberación fue su sangre derramada. Estos dos comentarios me parecieron los más acertados y enfocados con este versículo. Bueno, entonces según eso, este versículo 24, según las palabras claves, gratuitamente, que habla de don, de balde, sin causa, gracia, la palabra gracia que habla de merecer aprobación, la gracia que Dios ejerce para con nosotros, la benevolencia inmerecida que Él exhibe al salvarnos del pecado, y redención que habla de rescate total, salvación cristiana, liberación en razón del pago de un rescate, con referencia a la liberación del poder y las consecuencias del pecado que Cristo tomó sobre sí al entregar su vida en rescate por todos los que creen. Entonces, según estas palabras claves, el versículo 24 de Romanos 3, queda así: siendo justificados o aprobados o declarados inocentes de balde, sin causa, por gracia o por don, por su merecida aprobación, ejercida por Dios para con nosotros, benevolencia inmerecida que Él exhibe al salvarnos del pecado, lo cual fue hecho posible por medio de la liberación en razón del pago de un rescate que nos liberó del poder y las consecuencias del pecado que Cristo tomó sobre sí al entregar su vida en rescate por todos los que creen. Entonces de eso se trata ese versículo 24 que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención. Cristo Jesús pagó el rescate y lo pagó con su sangre, con su vida. Entonces, ¿de qué se trata? Esta es la parte donde yo trato de resumirlo más todavía. De que al ser todos pecadores, culpables y enemigos sin tener que ver nada con Dios, podemos ser declarados inocentes sin tener que hacer ninguna obra o pagar, solo por su gracia benevolente, mediante el pago por nuestro rescate, hecho por Jesucristo con su sangre. De eso trata este versículo 24. Y ahora vamos a dar los versículos finales de Romanos 3:24. Romanos 4:16, Romanos 5 del 16 al 19, 1 Corintios 6:11, Efesios 2 del 7 al 10, Tito 3 del 5 al 7, Romanos 5:9,
Isaías 53:11, Mateo 20:28, Efesios 1 del 6 al 7, Colosenses 1:14, 1 Timoteo 2, Tito 2:14, Hebreos 9 del 2 al 14, 1 de Pedro 1 del 18 al 19, Apocalipsis 5:9 y Apocalipsis 7:14. Eso en cuanto al versículo 24. Ahora versículo 25. En la TLA, como dice el versículo 25. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que, gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Como dice en la PDT, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos. Entonces, de eso se trata. Propiciación por medio de la fe. Palabras claves. La primera es puso. Código 4388 del griego protetemai. Habla de colocar antes, es decir, para uno mismo, exhibir a uno mismo, ponerse, determinar, poner, proponer, volver. Viene de pro, código 4253, antes, desde, y de titemi, código 5087, poner. Poner delante de alguien. En el Nuevo Testamento, solo en voz media, protitemai, y habla de proponer, proponer ante los ojos, públicamente, para que todos vean. Romanos 3:25. Puso, has dicho, puso a la vista de todos. Propiciación, código 2435 del griego hilasterion. Habla de expiatorio, propiciatorio, lugar o cosa, es decir, concreto, víctima expiatoria. En el Nuevo Testamento, en forma neutra, un propiciador, uno que hace propiciación. Romanos 3:25. Habla de sacrificio para aplacar la justicia divina que agrada a Dios, para moverlo a piedad y misericordia. Mejor dicho, el sacrificio propicio que le agradó a Dios, el de Cristo. Otra palabra clave, sangre. Código 129 del griego haima, y habla de la sangre expiatoria de Cristo, por implicación, derramamiento de sangre. También pariente, sangre, refiriéndose a sangre que fue derramada, a la expiación realizada por medio de su muerte. Hemos dicho, su sangre expiatoria. Romanos 3:25, Romanos 5:9, Efesios 1:7, Hebreos 9, versículos 12 y 14, Primera de Pedro 1, versículos 2 y 19, Apocalipsis 5:9. Otra palabra, pasado, código 3929 del griego paresis, y habla de pasar por alto, es decir, tolerancia. Sustantivo de pariemi, código 3935, y habla de dejar pasar. Dejar pasar, remisión en el sentido de pasar por alto, no castigar, usado solo en Romanos 3:25. De los pecados pasados, los que pasó por alto, los que no tuvo en cuenta. Después habla de paciencia, código 46.3 del griego anoje, y habla de dominio propio, es decir, tolerancia, paciencia, de anejo, código 430, soportar, tolerar, paciencia, un contenerse, demora. En el Nuevo Testamento, autorrepresión, paciencia. Romanos 2:4, Romanos 3:25. Mire esa paciencia, habla de demora. He dicho demorarse para alterarse, para enojarse, para que se le salga la rabia. Eso era Dios.
La última palabra clave aquí es pecados. 265 es el código del griego hamartema y habla de un pecado, sustantivo de hamartano, código 264, pecar. Un error, errar, en el Nuevo Testamento utilizado en sentido metafórico, un error, una transgresión, un pecado. Marcos 3:28, Marcos 4:12, Romanos 3:25, Primera de Corintios 6:18, Génesis 31:36, Isaías 58:1. Ahora vamos a ver unos comentarios. Biblia de las Américas de Estudio 2000. Propiciación por su sangre. Dice, propiciación es la satisfacción recibida por Dios para aplacar y calmar su ira. O sea, lo que hizo Cristo fue propiciación y con eso él aplacó y calmó su ira. Pablo se refiere al propósito de Dios de satisfacer su justa ira, causada por el pecado y la rebelión humana, por medio de la sangre y el sacrificio de Cristo. Entonces, el propiciatorio en el Antiguo Testamento era donde se derramaba la sangre de los animales que se sacrificaban, que era sombra de Cristo, que era el último sacrificio hecho una vez y para siempre. Pasó por alto los pecados. Dice que los sacrificios del Antiguo Testamento anticipan el sacrificio de Cristo por el cual Dios perdonaba los pecados del pueblo. Más o menos lo que le decía ahora. La Biblia del diario vivir. Cristo es nuestro sacrificio expiatorio. En otras palabras, Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. El enojo de Dios con los pecadores es legítimo. Se rebelaron contra Él, se apartaron de su poder regenerador, pero Dios declara que la muerte de Cristo es el sacrificio designado y apropiado para nuestros pecados. Cristo, pues, ocupó nuestro lugar, pagó la pena de muerte por nosotros, por nuestros pecados, y satisfizo a plenitud las demandas de Dios. Su sacrificio otorga perdón, remisión y libertad. Pero como ya sabemos, a todo el que cree y que cree de corazón. Entonces ya vamos a ver, según las palabras claves, cómo queda este versículo 25. Puso, poner delante de alguien, poner para que todos vean. Y bien en alto que pusieron a Jesucristo, delante de todo el pueblo. Propiciación, víctima expiatoria, sacrificio para aplacar la justicia divina. Sangre, la sangre expiatoria de Cristo que fue derramada por medio de su muerte. Pasado, pasar por alto, tolerancia, no castigar. Paciencia, dominio propio, soportar, tolerar, contenerse. Pecados, error, transgresión y pecar. Entonces, basado en estas palabras claves, así queda el versículo 25. Justificados gratuitamente por Cristo, versículo 24, que fue el anterior, quien fue enviado u ofrecido, puesto delante para que todos vean como víctima expiatoria o sacrificio para aplacar la justicia divina. Confiemos y creamos en la sangre expiatoria de Cristo que fue derramada por medio de su muerte, y así demostrar que es justo, pasando por alto, tolerando y sin castigar, teniendo dominio propio, soportando, tolerando y conteniéndose ante los errores, transgresiones o pecados cometidos antes y que también en el pasado se taparon con sacrificios de animales. Entonces él soportó con paciencia esos sacrificios hasta que puso por propiciación a Cristo. Así queda según las palabras claves. ¿De qué se trata? De la justicia de Dios ante un mundo bajo juicio por causa de sus pecados. La justicia gratuita por medio de Cristo, quien fue el sacrificio agradable a Dios y conveniente, derramando su sangre y muriendo por nuestros pecados, para que en su paciencia tolerante y contenida lo creamos. De eso se trata, de que en su paciencia que tolera y nos espera, creamos
en el sacrificio de Cristo. Versículos finales. Hechos 2:23, Hechos 3:18, Hechos 15:18, Primera de Pedro 1 del 18 al 20, Apocalipsis 13:8, Éxodo 25 del 17 al 22, Levítico 16:15, Hebreos 9:5, Primera de Juan 2:2, Primera de Juan 4:10, Romanos 5 versículos 1, 9 y 11, Isaías 53:11, Juan 6 versículos 47 y 53 al 58, Colosenses 1 del 20 al 23, Hebreos 10 del 19 al 20, Romanos 3:26, Salmo 22:31, Salmo 40:10, Salmo 56, Salmo 97:6, Salmo 119, versículo 142, Primera de Juan 1:10, Romanos 3 del 23 al 24, Romanos 4 del 1 al 8, Hechos 13 del 38 al 39, Hechos 17:30, Primera de Timoteo 1:15, Hebreos 9 del 15 al 22 y del 25 al 26, Hebreos 10:4, Hebreos 11, versículos 7, 14, 17 y del 39 al 40, Apocalipsis 5:9, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 20:5. Y con esto terminamos la enseñanza de Romanos 3, 24 y 25. Espero que haya sido todo claro. Gracias por la atención y que Dios les bendiga.